lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos una vez más a una edición especial de su programa Diálogo 21. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes todos los viernes para llevarles en esta plataforma de opinión periodística los diferentes puntos de vista con relación a temas que vamos a colocar sobre la mesa. Como siempre, agradecemos de esa fiel sintonía que nos tiene a usted a través de nuestras señales tradicionales, como también de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a nuestros invitados de este día, el doctor Carlos Acevedo, economista. Gracias por acompañarnos, Carlito, como siempre. Gracias a ti, Neto, por tu amable invitación y por la compañía grata aquí de los colegas. Gracias. Gracias también, Walter Raudales, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias, un saludo para todos. Marvin Aguilar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Neto? Buenos días. Tania, doctor, Walter, un gusto a la audiencia. Espero les guste el programa. Saludo a Tanya Pastor, así se escribe, ¿verdad? Es que así, en realidad así es, Tanya. Tanya, ¿verdad? Sí, gracias. Recuerdo Ernesto. el primer día que cuando te invitaba digamos, al debate de la nueva generación, ¿Sí? me hacías hincapié, es Tanya, no Tania, me decías, sí, tenías razón. Finalmente Sí. Se dio por vencida, Sí, no, ya dejó que le di, hasta el apellido le cambiaba. Sí, no, Sí, hasta bueno, el apellido algunas me veces, cambiaba, algunas es veces cierto. sí, ¿verdad? Algunas veces, no sé de dónde me salía el otro apellido. Yo sé. Pero bueno. Yo también. Bueno, Tania Pastor, Bueno, gracias, pero bienvenida, gracias por gracias. Un acompañarnos, saludo a toda la audiencia en este viernes y por supuesto aquí a Ali Walter, al doctor que nos acompaña acá nuevamente, Marvin y a ti, Ernesto. Bueno, tenemos temas importantes que abordar, sin duda, como siempre. Nos interesa conocer la opinión de ustedes, necesitamos tener esa interacción que de alguna manera también nos nutre. Les invitamos a que hagan buen uso de las redes sociales para poder comprender que esta es una plataforma de opinión periodística donde versan diferentes formas de pensamiento, ¿verdad?, con nuestros panelistas. Y por esa razón les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios tomando en consideración esos cánones bastante éticos, siguen los insultos y, por supuesto, difamaciones. Así es que, bueno, hay muchos temas hoy en día. La Asamblea Legislativa ha sido punto de debate, de comentarios hoy con este tema de la apertura que dio a una cantidad de personas que utilizan, desde luego, las redes sociales para ejercer lo que se conoce dentro del lenguaje técnico como youtuber. Esto de alguna manera ha traído consigo también un debate sobre quién debe informar bajo ciertos parámetros éticos, deontológicos, como lo hace la carrera profesional del periodismo, versus a la apertura, que en este caso el tema del internet le facilita a cualquier persona. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, yo podría decirte que hace unos meses, o sea, una universidad me invitó a eso que ellos hacen de renovar el diseño instruccional de algunas materias, y planteábamos en la conversación sobre la necesidad de volver más atractiva para los jóvenes la carrera de comunicación o periodismo o como se le llama en diferentes universidades. Y tocábamos el tema precisamente de los youtubers, sobre que hay mucha gente que cree que puede volverse rentable si monetizas el canal. Okay. Y tenemos, en el caso del país, gente que ha logrado sobreviviendo, sí, millones de dólares produciendo contenido en YouTube. Entonces no podemos negar que para los jóvenes, con esto de la influencia de la McDonaldización de la cultura, que quieren todo rápido, esto se vuelve un atractivo para ellos. Entonces les planteaba sobre la necesidad de crear una materia, ¿verdad? Porque no podés no podés detener esa realidad de las redes sociales. De crear una materia que se podría llamar generador de contenido. Pero ¿para quién? Para los estudiantes de comunicaciones. Pero te lo voy a decir, tal vez no con el nombre y apellido, te lo digo porque yo soy un periodista de carrera.
Pero eso lo tenemos. Es que lo que hay es producción de televisión y en algunos casos hay producción No, son dos cosas distintas. cine, Contenido a y producción de televisión son cosas diferentes. Pero no para redes. O sea, no hay producción para redes que sociales. cuando yo salí no había eso, obviamente yo salí en el aire. Pero entendería que sí las hay hoy. Hay producción de radio. Yo creo que tú te estás refiriendo al tema de pero ¿cómo puede hacerlo? Si la discusión es que cualquier hoy tiene acceso a un internet, ¿no? El problema es lo que hay. No es en sí que haya jóvenes que tengan la necesidad de expresarse y que las redes permitan ese espacio de expresión que lo niegan los medios tradicionales. Esa es una realidad. Entonces, lo que tenés que hacer no es bloquearlos, no es atacarlos, no es reírte, no es decir que está mal que lo hagan. Lo que tenés que reconocer es que a muchos de ellos, a la mayoría, el 90%, les hace falta preparación académica, les hace falta cómo generar buenos contenidos. Esa es una realidad. Entonces lo que tenés que hacer es formarlos, que haya las universidades, que ya sea que destaquen talleres, seminarios, que lo incluyas en la materia, como materia en comunicaciones, en la licenciatura, para que si querés dedicarte a hacer contenidos, a ser youtuber, por lo menos sepas que puedes hacer contenido. En China los han regulado. Exactamente. Y se les exige cierta preparación. Entonces lo que tú estás planteando es que se cree un técnico o un diplomado para personas que generan contenido conocido como youtuber. Pero una materia no, porque un profesional de comunicaciones lleva un curso largo de preparación. Entonces hay que meter al donde en el caso específico de los periodistas tenemos un código al final deontológico, ¿verdad? Deontológico, que sabemos respetar y saber hasta dónde llegar. Hay que enseñarles a los youtubers. Exacto, por eso te decía la separación. Porque mira, alguien me preguntaba, o no sé, fuiste tú en el programa de radio la vez pasada, me preguntabas, bueno, ¿qué piensas tú al respecto? Yo te decía, mira, a mí, o creo que Tania también me acaba de decir, o hablábamos al respecto, y le decía, yo creo que toda persona tiene la licencia para poder hacer uso del internet y poder generar contenidos, siempre y cuando estos contenidos lleven ciertos cánones de ética, de responsabilidad. Pero no solamente y eso. sobre todo, porque yo sigo a muchos youtubers, por ejemplo, en el área gastronómica, en el área turística, en el área de la construcción, a mí me encanta, ¿verdad? Claro, entonces, pero cuando tú ocupas esa herramienta, ¿verdad? Y rompes todos los cánones de ética para difamar, para poder insultar, yo creo que eso es lo que se está cuestionando. O para desinformar. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo estaba con mi hijo 4 días internado en el hospital en Semana Santa, y lo voy a comentar porque no lo quería. Es una cosa que uno ya está de alguna manera expuesto como figura pública, que le digan que es bueno, que es malo, que es mañoso, no es mañoso, que soy santo, que no soy santo, que soy bolo, lo que sea. 4 días con mi hijo en el hospital, internado. Y afuera, un susodicho, una cuenta susodicha, crea que yo había sido expulsado de la empresa, que andaba tomado, que estaba preso, y agarró 350,000 views. ¿Cuánto monetizó a causa de una desinformación? No puede ser. A eso me refiero. Entonces, cuando vos ocupas para eso, eso es malo. Lo hemos dicho. Pero eso también lo hacen los medios de comunicación formal. Claro. Y ha existido siempre, ¿verdad? Tampoco es de certificar a nadie. Por eso es que si tú me preguntas, yo estoy de acuerdo con ellos, pero siempre y cuando utilicen. Pero hay una realidad. Bien la herramienta. ¿A qué va esto de que hay toda una discusión a nivel mundial? Yo te voy a decir algo, perdón que lo vaya a plantear así, pero yo escucho el programa de Walter, ¿sabes? Que tiene en radio, ¿verdad? Él. Entonces, y tú serías, espero no lo vaya a malinterpretar, un gran youtuber hablando de literatura, por ejemplo. ¿Sí? Sería bueno oírte que nos contaras sobre literatura, porque incluso tú eres escritor, entonces no podríamos decir que si tú te haces youtuber y logras un público que se va a interesar por esos temas, estaría malo que digamos que lo fueras. Lo que pasa es que detrás de ti hay un bagaje, ¿verdad? Eres escritor, has estudiado, sos periodista, y lo que hay en que te difamó, que yo vi el tuit que me pareció, o sea, como que celebrando la grosería de fe. todo. No, pero hay una mala fe. Incluso a esa persona le está bajando el rating en YouTube, porque a lo que va a llegar la comunidad es
Vale, es cierto, había una prensa que manejaba la agenda y te acababan y te negaban el acceso. Medios tradicionales también medios tradicionales. se han prestado a eso. Pero ¿qué les pasó? Que perdieron credibilidad. Claro. Que perdieron. ¿Qué le va a pasar a estos youtubers también? Con el tiempo van a ir perdiendo credibilidad porque la gente no podés engañar a todo el mundo todo el tiempo. Claro. No podés estar digamos, para generar vistas o like o tráfico, yo creo que estar inventando mentiras. Vale, pero quiero dejarlo bien en claro. Yo no estoy en contra de los youtubers. No, claro. Siempre no. y cuando Es una utilicen realidad. una Yo creo que herramienta el tema nos da para progresar. discutir realidad, bastante, ¿verdad? pero sobre Pero lo que cuando lo dijo ocupamos, Marvin, que hay que incluirlos en el pensum o hay que crear un técnico Académico, claro. Sí, pero ¿quién va a ir a gastar recursos cuando solo tomas tu teléfono, haces una cuenta en YouTube y generas contenido y te genera ingresos? Cualquier youtuber te puede Permitime, decir solo que quiero no solo es terminar eso, mi punto. que no solo es Lo eso. que sucede es que aquí lo que necesitamos es regularlo como en China, para Así que es. no cualquiera sea youtuber. Muy de acuerdo. O para que tengan un compromiso, un nivel de preparación o cierto educación, incluso hasta en respeto a los derechos de otras personas, de porque acuerdo. hay muchos que utilizan la plataforma para degradar, para insultar, para ofender, porque al final del día tenemos que aceptar una realidad. ¿Qué fue lo que desplazó a los medios de comunicación que tradicionalmente eran los que nos conducían a pensar lo que ellos queríamos? Porque esto de la manipulación, algunos sí, perdón, vamos a... No hay sí, que generalizar porque tampoco vas a generalizar el ¿qué youtuber fue que lo todos que, son malos. correcto, ¿qué es lo que desplazó? El internet y Claro. el celular, un smartphone. Democratizó, digamos. Democratizó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una realidad. El presidente Bukele es noticia a nivel mundial. Todos generan rédito de él, incluso afuera de El Salvador, y decir, hay un error que cometen muchos y es afirmar que todos los youtubers que generan contenido pro oficialismo son pagados. En primer lugar, es algo que no pueden defender porque no lo pueden demostrar. En segundo lugar, están cometiendo la misma vulneración de acusar a alguien por lo que no puedes probar, que dicen, es que ellos mienten, pero usted está mintiendo Pero sí también ganan porque no dinero, puedes probar pero sí nada. podemos saber cuánto ganan por la Social Blade, que es la que dice, por ejemplo, cuánto monetariza un canal. Correcto, pero déjame terminar. Vale. Pero el punto también es que los youtubers es un contenido completamente diferente. La persona que consume a los youtubers no los consume para informarse, los consume para, en mi opinión, muchos para entretenerse. Es decir, tú tenés que tener claro, todos en la población, que si querés informarte, no vas a buscar incluso solamente los noticieros o solamente las noticias, porque incluso esas vienen también tendenciosas en algunas ocasiones. Entonces, hay que saber informarse no solamente de una fuente, pero hay que buscar todo tipo de fuentes y hay que escuchar a todo tipo de personas, porque esto nos va a permitir no hacer afirmaciones que estos son pagados o que no son pagados, y a mí no me consta, porque realmente no me consta. Entonces, desacreditarlos por algo no probado es tan vulgar como lo que están acusando de los youtubers, que algunos, es cierto, pero o muchos pero ofenden. porque ellos sí atacan a gente acusándola, a periodistas de chayoteros, de que reciben dinero, y tampoco ellos pueden probar eso. Y solo, pero lo dicen impunemente, lo mencionan. Y no también ahí anda hasta la academia acusándolos impunemente de que les paga el gobierno, pues, ¿quién lo ha aprobado? Nunca se ha llevado a juicio a nadie. Por eso, Ni entonces los dos lados son posiciones extremas. Conclusión, los dos han de recibir dinero. Pues sí, o los dos reciben o ninguno recibe. Lo cierto es que aquí se tiende en ambos extremos a desacreditar a las personas, estos porque son youtubers y aquellos porque son la academia. No, así es que hay un espacio para todos y yo creo que tenemos derecho a elegir qué consumir sin necesidad de satanizarlos. A lo que tú estás diciendo, es la Defensoría del Consumidor. Ok, déjame conocer la opinión del resto. A través de la Defensoría del Carlitos, Consumidor. lo veo callado, serio. Economícenos el tema, por favor. Economícenos el tema, ¿no? Porque de nuevo, no es satanizar el tema de los youtubers, siempre y cuando se utilice como una herramienta progresista. Es que entonces caemos en lo mismo como hemos satanizado a los medios de comunicación tradicionales en el pasado. Así es. No todos nos mentían, no todos son o nos malos. manipulaban. O sea, algunos cometemos errores, otros no cometemos errores. No les dé miedo satanizar, ¿verdad? No, como no, porque el extremismo no es sano. Dice la película, dice la película de Harry Potter, cuando enfrentas a Voldemort, ¿verdad? O sea, en la medida en que pronuncias el nombre, ¿verdad?, de Voldemort, lo estás venciendo. Lo estás venciendo. Es decir, entonces no, sí hay que satanizar. Para superar al enemigo hay que nombrarlo. Bueno, cuando expulsas demonios, demonios, lo primero que haces es
dime tu nombre, o sea, no tengan miedo a eso, o sea, no tengan miedo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Está tratando la manera de contar es de ser equilibrado para dejar claro cuál es el A y B. Es que hay situaciones tan extremas, hay situaciones tan extremas que el equilibrio no entra. Como el ideal a aspirar es siempre el equilibrio. Era el doctor el que iba a hacer. Economícenos esta mañana el tema. Carlitos, bienvenido nuevamente. No, yo me refería más bien a esa opinión que tenía no un economista, sino un eminente semiólogo como Humberto Eco. Claro, brutal. Que decía que las redes sociales habían sido invadidas por, bueno, y era la palabra que lo usaba, por legiones de idiotas, legiones de imbéciles. Así lo decía él, no es que yo esté usando esos términos. Y él ponía el ejemplo en la antigüedad, me refiero a la antigüedad, antes de que existieran las redes, la cantina del pueblo era donde cualquier borracho llegaba a pontificar y a hablar sobre, y darle cátedra a todo el mundo. Y ahora esa palestra la ofrecen las redes. Entonces él ponía el ejemplo, bueno, cualquier idiota ignorante puede lanzar su opinión en las redes, y lo van a escuchar millones, y un premio Nobel puede lanzar su opinión y los millones de la audiencia no discriminan entre la opinión del ignorante y la opinión de un premio Nobel. Entonces creo que las redes definitivamente traen posibilidades, pero también ya la manipulación mediática que se daba anteriormente con los medios tradicionales se exponencia, ¿verdad? Porque es instantáneo, son, bueno, a nivel global, un youtuber puede ser visto por miles de millones, cientos de millones de personas, ¿verdad? Y en general las masas no tienen como la suficiente capacidad analítica como para discriminar entre la calidad del discurso y el análisis de un youtuber. Es más, yo diría que mientras más sofisticado sea un youtuber en su análisis y mejor informado, probablemente su audiencia va a ser menor, ¿verdad? Hay algo que en antropología nosotros entendemos con lo que decía la guitarra. Que es sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación hace, y los humanos lo tenemos, que pasa con nosotros. Dice, a mí me cae bien Walter porque dice lo que yo pienso. A mí me cae bien Tania porque dice lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es verdad. Y lo que yo pienso es verdad. Entonces yo veo al youtuber porque dice lo que yo pienso, y este youtuber, claro que dice la verdad. Ese sesgo de confirmación es algo tan humano, y las redes han ayudado. Y solo vamos a ir a buscar lo que dice lo que yo pienso y lo que reafirma lo que yo les he venido diciendo a ustedes, ya ven, y caemos en aquella falacia de que como lo dice un youtuber o lo dice alguien que es una eminencia, pues es cierto, y nadie puede contradecirlo. Bueno, eso es muy humano. Lo que dijo Carlos, yo creo que se anticipó a uno de los puntos que yo traía, así que no lo repito, lo que dijo el semiólogo Humberto Eco, y ahí ya lo sataniza. Ahí hay una gran cantidad de idiotas en eso, y lo dice sin problema, lo dijo Humberto Eco. Pero yo quisiera agregar un elemento importante. Los youtubers, explicándole a la mayoría de la población, viene de los que hacen programas de YouTube. Hay también, pero en general se llaman influencers, ¿verdad? Que son en las distintas redes sociales. Hay facebookeros, tiktokeros, youtubers, Instagram y todo. Son los que hacen este tipo de programas. Pero yo los quiero, digamos, enmarcar en dónde se ubican los youtubers, digamos. Quedémonos con esa palabra para no estar explicando. Fíjense, ahora con la realidad digital se ha creado algo que se llama ejército digital. Entonces el ejército digital tiene distintos componentes o distintas brigadas, haciendo la comparación con ejército. Entonces tenemos, por ejemplo, quien tiene un ejército digital tiene medios propios, y hay una cantidad de medios propios, medios amigos, medios aliados, medios en los que pagan pauta. También están los famosos replicadores. Los replicadores son esa persona que está en una casa y tiene así una pantalla, y en cada computadora tiene 10 cuentas de Facebook, 10 cuentas se llaman replicadores dentro de ese ejército digital. Hay unas imágenes buenísimas, digamos, del ejército digital de Bolsonaro. Eran como 30 tipos, y todos con aquel montón de celulares, computadores. Que han confesado, que tienen bueno, en Costa Rica acaba de haber un juicio de su troll center.
Troll center le dicen, bueno, esos son los replicadores. Entonces, si estuvo viendo el orden, ¿no? Entonces también están los famosos bots, que esos son pagados, son los replicadores pagados. Tú pagas y te lo repiten. Vaya, después tenés la publicidad pagada, tú le pagas al Facebook, le pagas al Twitter, le pagas al Instagram. Y tiene, claro, y hay unos que se llaman influencer. O sea, que ahí entran los youtubers. O sea, son parte de la estructura de un ejército digital. En tal sentido, ellos, evidentemente, nadie va a dar el cheque, pues, pero tú puedes ver las imágenes. Hay imágenes en campaña, cuando la elección, donde está el actual presidente de la Asamblea con todos ellos. Ahí está la imagen publicada. Luego hay unas imágenes donde hay reuniones de estos influencers, de muchos de los que han llegado a la Asamblea. Entonces, si tú los ubicas a ellos como parte de un ejército digital, está claro que tienen una línea de conducción, una línea de contenido, una línea de pensamiento. Sí, pero no lo puedes generalizar. No, yo estoy explicando conceptualmente. No, pero déjame que termine. Estoy explicando que conceptualmente. Okay. Entonces, si aparece la Asamblea Legislativa llamando a este grupo de youtubers, significa que ellos son parte de un ejército digital que responde a ciertos intereses. Esa es una afirmación que no se puede comprobar. No lo podemos ocultar. Entonces, o sea, tú tienes que ver ahí, entre todo eso, hay personas que son verdaderos misóginos. Hay algunos que han sido, digamos, llevados a juicio, han estado presos, hay otros que tienen... Entonces, yo diría que ahí hay de todo. Ahora, cuando dice la Asamblea Legislativa, uno creería que son un montón, ¿verdad? No, la Asamblea Legislativa, digamos, es la casa del pueblo. Ahí puede llegar el pueblo, pueden ir todos. De hecho, la comparación que yo haría sería con el Imperio Británico, ¿verdad? Con Inglaterra o Londres o el Reino Unido. Está la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes, ahí, mire, cuando llega el primer ministro le gritan de todo. O sea, entonces la Asamblea es eso, ¿verdad? La Asamblea es la casa del pueblo. Tienen derecho a llegar, pero tenemos que ubicarlos en dónde. Entonces, leyendo sobre esto, para informarme un poco, encontré en una revista del Vaticano, muy seria, ellos dicen que todo esto de la digitalización de la política ha puesto en riesgo la democracia. La digitalización de la política, sobre todo en las redes, ellos lo estudian y dicen que hay un hilo conductor dentro de las redes sociales que es el odio. Dice que el odio, dice este artículo, cruza todo lo que, y que lo que está generando es un enorme riesgo para la democracia. El odio humano. Claro, el odio humano. Entonces, en esa contextualización yo creo que no podemos dejar, digamos, de lado que el que aparezcan estos personajes, ¿verdad?, de youtuber en la Asamblea Legislativa es parte de una estructura, digamos, que lleva a un objetivo político propio. ¿Cómo se comprueba si un youtuber está a favor o en contra? Cuando revisas el contenido que él tiene. Pero para eso es opcional. Si tú le das credibilidad y le das seguimiento. Y a ver cuántos quedan yendo a la plenaria. Lo que pasa, Tania, es que cuando evalúas, o sea, te sentás y evalúas de qué habla un youtuber, si solo te ataca a ti, por ejemplo, está claro que no le cae bien y que tiene algo, vea, y si solo habla bien del doctor Acevedo, pues está claro que le cae bien al doctor Acevedo, como mínimo le cae bien. Mira, entonces es fácil determinar el balance en las redes, porque todas esas estadísticas son públicas, son transparentes, porque no son salvadoreñas, ¿va? Entonces sí podés ingresar a cómo se manejan, incluso saber cuánto gana uno de ellos. Yo le veo otro problema, que es que no pagan impuestos. Aunque ellos digan... Por eso volvemos al problema, hay que regularlos. Aunque ellos les digan, es que pagamos. Sí, está bien, pero es que la ley tiene que ser así. Tú te descuenta YouTube de lo que ganás, perfecto. Entonces, anda al Ministerio de Hacienda, eso dice la ley, te registras y le decís, yo, Ministerio de Hacienda, yo no le voy a pagar impuestos a El Salvador porque ya pago impuestos allá. Y presentás esa certificación. Entonces, los youtubers, ¿qué deben de hacer? Con todo lo que ganan o con lo poco que ganan, presenten a dónde pagan impuestos. Fíjate que, por ejemplo, los pagan en Estados Unidos porque se los descuenta la red social o lo pagan aquí. Pero no pueden Quiero ir cerrando un poco la brecha, porque ya se nos fueron casi los 30 minutos de análisis de este tema. Me gustaría concluir en de una conclusión, me gustaría que llegáramos, porque de alguna manera la tesis, y este es lo bueno del programa, ¿verdad? Aquí hay diversas formas de pensamiento. Para unos sí hay que satanizarlos, para otros no hay que satanizarlos. Yo soy de la criterio, como se los he dicho, y perdónenme un poco que me abrogue ese derecho.
en la medida de que se ocupe como una herramienta progresista, facilitadora, de coadyuvar en una sociedad diferente, a mí me parece que es importante. Llámese información, porque el punto central acá es información, ¿verdad? En el caso específico de ellos en la Asamblea Legislativa, que buscan informar de lo que ahí pasa, magnífico, es correcto. El problema es utilizar esa herramienta para difamar, para insultar, para denigrar. Eso ya no es correcto, por eso esa es mi postura, perdón. Vamos al cierre. El término información ha sido reinventado y redefinido, porque información hoy es lo que yo te digo. No, y lo que yo te... No, pues, ahí donde caemos porque periodísticamente eso entonces, hoy el tema con la información es ir o sea, está lloviendo. Ajá, no solo voy a decir que está lloviendo, es que hay que salir a ver si es cierto que está lloviendo. Ese es el punto. De acuerdo, Tania, vamos a ir. Yo creo que la limitante base al final del día es siempre la misma, y la clave es la educación. Porque no hay caminos cortos, no hay atajos. Yo veo a muchos que están como molestos, como resentidos y hasta odian a los youtubers. O mejor no, a los youtubers no, sino que a la gente que consume el contenido que generan estos youtubers o los influencers. Pero lo cierto es que qué ha hecho o qué han hecho los gobiernos para que tengamos la educación y sepamos, por ejemplo, qué es democracia, sepamos qué es Estado de Derecho, sepamos qué es independencia de poderes, o sepamos distinguir. Eso que dice Marvin es un método de contrastación básico, pero no todos lo conocen, porque y no solo se trata de educación formal, sino que también de formación en valores. Entonces, al final, la limitante es de base, es siempre la misma, porque no podemos enojarnos con la gente que cree o que no cree, o que le gusta toda esta bulla, cómo se está moviendo, entre comillas, bulla, a favor del oficialismo, si no le hemos dado las herramientas para que sepan distinguir cuando me están manipulando, cuando no, porque en todas las naciones del mundo los gobiernos manejan y manipulan a los ciudadanos hasta de diferentes categorías. La diferencia es que si uno tiene mejor preparación, exige de forma más ordenada y más fuerte los derechos a los gobiernos, y por eso es que vemos a la gente en la calle en Chile, en Francia, etcétera. Pero lo que quiero concluir es que la educación es la base. No podemos enojarnos con la gente que consume el contenido o desacreditar a los mismos youtubers cuando en realidad no tienen la educación. Yo quisiera... Estoy cerrando el ciclo. A ver, voy a dar 10 segundos. Sí, lo del análisis del Vaticano es esto. Las redes sociales, yo estuve en una conferencia que dio un fundador de una de esas redes sociales de encuentro, para conocer gente, y él explicaba, y creo que es así, y no lo vamos a poder detener porque ese es el leitmotiv de las redes sociales. Tiene mucho que ver la emotividad humana. Ok, vamos a ver. Lo que quiero decir es una de esas cosas. Pero lo que quiero decir, de ser famoso. Mira, vamos a ver. Los youtubers son parte de una estructura comunicacional que se llama ejército digital, ¿verdad? Y parte de su ser es más o menos el equivalente a lo que eran los bufones en las cortes medievales, que todo su ser era dar risa y también crear, digamos, risa y entretener dentro de la corte medieval. Entonces son parte de eso, son un alfil dentro de un ejército digital. Vamos a ver, Carlitos, solo el cierre, Carlitos. Yo creo que los youtubers son hijos de una sociedad, ¿verdad? Entonces, si la sociedad de intransigencia, intolerancia, falta de valores y todo eso, ahí se va a reflejar, ¿verdad? En la época medieval... Bueno, señores, ya estuvo. En la época medieval... También vamos a irnos a una pausa. Poetas y bardos. Cuando regresemos, se anuncian marchas para el 1 de mayo. Unos demandan respeto a los derechos humanos, otros demandan mejoras en el salario mínimo y otras propuestas. Eso es, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a todos nuestros buenos amigos que nos están enviando desde luego sus comentarios, sus preguntas. Qué bueno que logran distinguir en las diferentes interpretaciones y el fondo de las argumentaciones que hacen nuestros panelistas. Porque para sentar muy bien esa opinión o esa postura, hay que reconocer que estamos ahora viviendo un universo amplio de tecnología que nos permite ser, desde luego, actores a veces anónimos o actores que nos identificamos para poder generar contenidos. Insisto, la palabra youtuber para mí significa cuando se utiliza de una forma coherente, con respeto, con ética y cualquier otro sinónimo,
cualquier contenido pues es bienvenido, pero cuando se utiliza para degradar, para insultar, políticos, para degradar como la caricatura del caricaturista, por ejemplo, del bullying, por ejemplo. Pero es que eso no es bullying, eso ya es delito, política. Eso es violencia política contra las mujeres. ¿Condenas eso lo que hicieron allá? Por supuesto. Eso fue, es que ni siquiera hay palabras que describan lo vulgar, lo ordinario, lo ajero, lo ofensivo, aparte de lo delictivo que es la conducta. Realmente es increíble que a estas alturas todavía no sepamos que algo tan vulgar como esa caricatura se permita y que no haya consecuencias. Debería sentarse un precedente. Debería sentarse un precedente, las autoridades deberían pronunciarse o deberían de tomar acciones, así como lo han hecho en otros casos, porque aquí es que pasa lo mismo de ambos lados. Por eso es que yo hablo del equilibrio al que se debe aspirar, porque hay extremistas que santifican y otros que satanizan. Porque a lo que yo voy es que si insultan a una diputada de lo que piensa diferente a mí, entonces, no, ahí está bien, aplaudamos y riámonos. Pero si insultan a una que piensa como yo, entonces eso es misoginia, esos son delitos, eso lo condenamos, vayamos a capturar al que hizo eso. Pero entonces, ¿por qué aquí no hay capturas? ¿Por qué aquí no hay condenas? Aquí hemos hablado de puertas que se abren, ¿verdad? Entonces, permitir esta caricatura más adelante, cuando se dé vuelta, entonces va a pasar lo mismo no digamos nada. ¿Verdad? No digamos nada, porque si se puede sacar a una diputada en una caricatura en posición del misionero, que eso tiene un alto contenido sexual y de burla a la mujer, ¿verdad? Entonces, después, cuando se ataque a otras mujeres, fíjate que yo en este punto es condenable independientemente si esto muere de izquierda, derecha, de donde sea, de la galaxia. Es que el punto es que no se está haciendo nada. Y debe sentarse un precedente jurídico de autoridad. De una situación a otra, porque había un altercado entre la diputada y otro diputado, en donde incluso ella misma hace una sugerencia un poco fuera de lugar, pero luego se transforma en víctima. Sí, es correcto. Mira, yo lo que una transición ahí en posiciones. Yo lo que creo y hago el llamado a los televidentes es que no vean a los youtubers como entes individuales. Véanlos como... Ya dejamos el tema de los youtubers, estamos en el otro tema del bullying. Bueno, el bullying o los que hacen mal uso, digamos, de la parte digital. O sea, eso es parte de una estrategia comunicacional y no obedecen como ente individual. Eso es importante verlo a nivel conceptual porque nos permite abrirnos, es parte de una estrategia. Y cuando todos estos, digamos, que generan contenidos de esa forma, van por una línea, lo que buscan es, pero eso digamos, no lo vas a detener generar una estrategia. No, claro, pero como antes lo que yo llamó no Roque Dalton la gran prensa. Sí, pero no estoy diciendo, una línea, claro, no estoy diciendo que se va a detener, estoy diciendo que hay que verla. En la medida en que tú lo ves, bueno, lo desenmascaras. ¿Por qué? Porque lo que buscan, por ejemplo, ¿cuál es esta bulla de todos los youtubers en la asamblea? Bueno, ocultar temas profundos del país, como que el gobierno, ¿por qué ocultó el informe del Fondo Monetario Internacional? Las capturas de estos pandilleros en Estados Unidos que están llevando ya a la corte. Aquí hay problemas serios. La encuesta de la Gavidia, ¿verdad? Que le da una caída en la preponderancia o el interés de la población a la reelección. Son temas que los quieren ocultar. Por eso sacan estos otros temas. Eso se llama estrategia comunicacional. Carlitos, vamos a ver. Hay una propuesta que hace y demanda cierta como bandera de cara al próximo 1 de mayo, Día del Trabajo. O Día del Trabajador, ¿verdad? De la clase trabajadora. De la clase trabajadora. Sí, lo voy a hacer porque alguien me hizo la aclaración en radio. Es el Día del Trabajador. ¿Sí? No del trabajo, del trabajador. Qué bueno y un saludo, un abrazo para todos ellos. Gracias. Unos demandan el respeto de derechos humanos, un grupo de ONGs que van a salir a marchar, y por otro lado también, y aquí quiero escuchar tu opinión, que demandan un incremento o una revisión del salario mínimo, ¿verdad? Entre otros aspectos que tienen que ver con derechos laborales. Carlitos. Salario mínimo. Bueno, si uno, examina los números, tenemos que el costo de la canasta básica urbana en el país anda en $390, según la última encuesta ahora de la UNEC. O sea que el costo de la canasta básica está por arriba del salario mínimo vigente. Entonces, desde ese punto de vista, tendría sentido subirlo a 400.
O sea, desde el punto de vista de que el salario mínimo no es para nada suficiente para cubrir necesidades básicas de las familias, creo que incluso 400 sería bajo, ¿verdad? La canasta de mercado anda casi por $800. Entonces, una familia necesitaría más de 2 salarios mínimos para cubrir eso. Ahora, por otro lado, si se eleva el salario mínimo, quienes tendrían más dificultad para costear eso son las pequeñas empresas, claro, las micro y pequeñas empresas. Entonces, la carga laboral que eso supondría para esas empresas habría que evaluarlo bien, ¿verdad? Entonces, como en toda medida económica, aquí habría que hacer una evaluación con los sectores involucrados, ¿verdad? El sector laboral, el sector empresarial y el gobierno. Digamos, los que integran la mesa tripartita, ¿verdad? Del salario mínimo. Pero, insisto, desde el punto de vista de que no se cubren necesidades básicas, es clarísimo que con el salario mínimo actual no alcanza. Y ahí el tema es hasta qué punto hay capacidad del sector privado, sobre todo los pequeños, para afrontar un aumento del salario mínimo. Otra pregunta, doctor, corríjame, por si estoy equivocado. $360 no causa que declaren renta. Si se aumentara a $400, sí ya pasaría el umbral y tendrían que declarar renta. No sirve el aumento. Que sería el 10%. Corríjame si es así. ¿El umbral cuánto es para no declarar renta? Bueno, lo que pasa es que no recuerdo ahorita en cuánto se ha subido. Pero entendería que, yo tampoco no recuerdo el dato, 500. Pero creería que se traspasaría si se pone el salario a $400. Ahora, eso no sería problema. Porque se ajusta la tabla. Si fuera el caso, se ajusta. Se ajusta la tabla. Se eleva el mínimo imponible, ¿verdad? Okay. Pensaría que hay que chequear el dato exacto, ¿verdad? Pero pensaría que quedaría justo, más o menos lo que es el límite imponible ahora con lo que quedaría el salario. Lo que pasa es que con el salario mínimo vienen además bonos, aguinaldos, y eso es lo que a veces hace que se suba por arriba del mínimo imponible. Sí, porque el aguinaldo, por ejemplo, es un salario y la mitad mínimo para el sector público. O algunos trabajadores que tienen horas extras, entonces eso hace que al final el ingreso imponible suba. Bueno, pero la ley establece una revisión cada 2 años del salario mínimo. Yo creo que ya nos pasamos. Tendríamos que entrar ya en una especie de revisión. Correcto, hay que cada 2 años es, ¿verdad? Sí, cada 2 años. El último aumento del salario mínimo fue que lo anunció el presidente, me acuerdo yo en un tuit, fue cuando en la misma mañana en que salió unos funcionarios en la lista Angel, no sé si se acuerdan de eso, si tienen memoria informativa, sale la lista Angel, lanzan el aumento del salario mínimo. Entonces habría que esperar, no hubo ningún debate, la Comisión del Salario Mínimo ni se reunió en este último aumento. Bueno, ahora los sindicatos, digamos, que están en la esfera oficialista, que han hecho ese anuncio, que van a pedir ese aumento al salario mínimo, bueno, tienen línea directa para que se dé eso. Coherencia, doctor, porque ¿cómo es que yo gano, sin estar trabajando ya jubilado, $400, pero cuando estoy trabajando gano $300? ¿No hay ahí problema en coherencia económica en eso? No, desde luego, también, pero además está el tema fiscal, hombre, de la inflación, ¿verdad? El año pasado terminó con 7% la inflación. Sí. Ahora el último dato que tenemos de marzo está en 6%, o sea que no ha bajado. Entonces tendríamos 2 años de inflación de promedio 6,5% cada año, lo cual deteriora en un 15% el salario mínimo que la capacidad adquisitiva. Entonces, ese sería un argumento adicional en favor de una revisión y ajuste del. Ahora, la gran empresa se viene en contra del aumento al salario mínimo. Siempre se viene en contra y es que como que se va a caer el mundo. Es que mira, es lógico, acuérdate que no puedes de la noche a la mañana salvar pero saber las condiciones de un empresario. Pero es que hay una cuestión más, no es tan así. Mira, la gran empresa. Tienes que ponerte en los zapatos también de ellos. La gran empresa, la mayoría ya paga un poco más del salario mínimo. También quizás el efecto, y esto te lo digo cuando oí la gente allá en San Miguel, es la mediana y la pequeña empresa, que si le subís a $400, ellos se van a ver obligados a despedir gente. Porque no pueden absorber ese aumento. Porque además aumenta la carga patronal del Seguro Social y de la AFP. Entonces, y a despedir sin indemnización, porque lo que están haciendo muchos ahora es que te contratan
no hacen un contrato formal a pesar que estés de forma permanente trabajando en la empresa, sino que te hacen como que si estuvieras por un mes o luego te hacen otro mes y te van y servicios profesionales te ponen. Entonces, pero al final del día sí sos un empleado permanente. Entonces están bypaseando la indemnización y todos los beneficios de los trabajadores haciendo este tipo de contrataciones. Y los empleados no dicen nada porque si no, pues se quedan sin trabajo. Es decir, ese aumento que tú decís que se anunció obligó también al gobierno a subsidiar por un año a las empresas ese aumento precisamente para contener el impacto que ocasiona en la mediana y pequeña empresa que le digas que le vas a subir el salario. Ahora, para eso tenías ¿tiene la capacidad financiera el gobierno actualmente de subir el salario mínimo y otra vez volver a subsidiar ese aumento para evitar que haya empresas pequeñas que tal vez en campaña se hace. Por eso, o sea, vamos a ver, decir que hay que revisar el salario mínimo, primero es por ley, está bien que se haga. Carlos nos decía sobre el deterioro de la capacidad adquisitiva en estos 2 años, que obliga a que haya una revisión del salario mínimo. Y habría que hacer un estudio técnico, pues, porque o no hay capacidad para subsidiar un año otra vez el aumento, o vas a afectar mediana y pequeña empresa que se puede ver afectada con el aumento. O sea, es decir, bueno, aquí, pero hay que poner en el tapete la discusión. En el debate, sí, pero considerando esos elementos que tú has planteado. Es decir, aquí no es que solo por arte de magia vas a hacer eso, pues al final hay que ver también la capacidad. Y las reformas que hay que hacer con lo de la renta, pues, porque si esto ya traspasa el umbral de no pagar renta, entonces, hay que subirlo, pues, porque de nada serviría el aumento. Bueno, sí. Fíjate que aquí pero el economista Carlito, nos dejaste un poquito corto en ese abanico o en ese universo mismo de la realidad económica del país, ¿no? No, mi resumen es, justificable es, por lo menos la revisión y probablemente el aumento, que sea viable financieramente por la capacidad que tengan las empresas, eso ya lo veo más complicado. Aunque también está el tema de las extorsiones, que ya no pagan. Entonces probablemente lo que antes pagaban de extorsiones podrían ahora dedicarlo a un aumento del salario. Pero es una cuestión... a productividad. No, desde luego, ese es el gran reto del país, el aumento de la productividad para aspirar a salarios dignos. Exacto. Y pensiones dignas. Pero ahí es donde hay que hacer los números finos, ¿verdad? Para no salir con una política populista que no está sustentada en un análisis de la capacidad real del país. Ese es el punto. Casi siempre aquí hubo una tendencia de creer y se decía que la riqueza, ¿verdad?, la generaba la empresa privada y se mantuvo. Hubo una época en que la riqueza se genera a partir de ese binomio, ¿verdad?, empleador y trabajador. Así como hay que ponerse en los zapatos del empresario, hay que ponerse también en los zapatos del trabajador, digamos, y entonces en todo eso el Estado es el que garantiza como una tercera pata, digamos, el equilibrio y el cumplimiento de las leyes, básicamente, de eso, ¿verdad?, para que se cumplan, que por lo general aquí quien ha salido a nivel histórico es el trabajador, ¿verdad?, afectado. Fíjate que en declaraciones, a propósito, voy a traer unas declaraciones que diera el presidente de la Cámara de Comercio en el contexto de una, digamos, en un evento. Él decía que se prevé el incremento de la inversión privada en nuestro país gracias a la mejoría que ha tenido en materia de seguridad. Y eso es lo que creo que en su momento, Carlos, corrígeme, de lo que tú planteabas y quizás yo también te complementé. O sea, en la medida de que ahora el empresario, ¿sí?, no paga renta, a lo mejor ese dinero puede ser ocupado... Extorsión, la renta es mal empleado. La extorsión puede ser ocupado para generar más inversión o para inyectar capital a su empresa y generar más empleo. Y eso es lo que aquí en su momento está el presidente de la Cámara de Comercio, en este caso Jorge Asbun, decía que gracias al tema de la mejoría que se ha tenido en materia de seguridad, la inversión privada va a mejorar en nuestro país. Voy a hacer una pausa. Ahí está, por cierto, ¿verdad? No estoy un poco para respaldar o argumentar mi comentario. Cámara Sal prevé incremento en inversión privada nacional por mejora en seguridad. Me voy a una pausa y regresamos con más. 7:17. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Tania, tenemos este tema bien interesante y que sé que lo hemos abordado en el pasado, que obviamente el tema de la seguridad ha logrado mejorar, cierto, el ambiente que en el país se venía teniendo. Ayer, por cierto, conversaba con la ministra de Turismo y me decía, mira, cómo estamos siendo atractivos para muchas empresas navieras, en este caso por el tema de los turistas que vienen a través de los famosos, ¿cómo se llaman? Los barcos. Cruceros. Los cruceros. Y esto es producto también del clima que ahora el país está viviendo en materia de seguridad, ¿no? Tania, a ver, abro un poco el punto. Bueno, ya, a propósito que se menciona el tema de la seguridad, el día lunes o esta semana estuvo el ministro en la Asamblea Legislativa y él hizo una afirmación que me pareció un poco curiosa y quizás en cierta medida hasta temeraria, porque se menciona que hay 4.000 personas que fueron ya liberadas, pero entonces él aduce que la situación por la cual o la condición bajo la cual fueron liberadas es que se comprobó a nivel judicial que estas personas eran colaboradores de las pandillas, pero que eran aquellos que tienen las pandillas obligados, aquellos que pues no querían participar, pero que si no participaban los mataban. Entonces yo creería que los 4.000 no estaban en esa condición, porque es muy difícil de afirmar algo así, sino que hay que reconocer que de esos 4.000 liberados, pensaría yo que la gran mayoría es que no tienen ningún nexo con las pandillas. Es más, hay un filtro que tengo fuentes de mucha confianza personal que me indican que hay casos en los que el filtro judicial, cuando yo hablo a veces que hay el filtro principal o primario que está en la calle es la policía con el soldado. El siguiente filtro es la fiscalía y luego el tercer filtro es el judicial, que es el que no puede fallar. Pero entonces cuando hay personas inocentes, lamentablemente las hay y las han habido y está comprobado, incluso el mismo presidente lo reconoce, que están siendo liberadas, no podemos afirmar que es porque todas son colaboradores obligados, muchos son inocentes, pero lo que está sucediendo es que estos filtros, al parecer, en muchos casos no se están respetando. Cuando digo que no se están respetando es porque a nivel judicial se ha logrado determinar medianamente que la persona no pertenece o no tiene ningún vínculo o que por lo menos merece enfrentar el proceso en libertad por agrupaciones ilícitas, por pertenecer aparentemente a las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al salir del penal están siendo recapturados ya no por el delito de agrupaciones ilícitas, sino que por el delito de organizaciones terroristas. Entonces, no están respetando el criterio judicial, no están respetando aparentemente los filtros en estos casos, porque al final del día lo estás deteniendo por lo mismo, solo que le estás, en vez de que se llame Juan, le pones Pedro, pero son los mismos hechos y eso está prohibido en el artículo 11 de la Constitución. Hay una doble persecución por los mismos hechos y en irrespeto a la decisión judicial, porque si ya pasó el filtro de un juez, el juez ya valoró los elementos de fiscalía, los elementos de defensa y determinó que la persona por lo menos merece el proceso en libertad porque no tiene en el momento de la presentación alguna apariencia de que esta persona es miembro de alguna organización terrorista. Entonces, si lo liberan es porque ese filtro ya pasó. Ojalá y no se da también de los casos en los que se ha mencionado, y esto merece investigación, yo esperaría una respuesta gubernamental o por lo menos de la Fiscalía General de la República, que es otro ente independiente por mandato constitucional, qué es lo que sucede con la investigación en donde se determina que hay personas al interior de las autoridades que manejan este tema de las personas involucradas o no involucradas, que están cobrando por sacar del sistema y por limpiarle los vínculos con terroristas, y están saliendo libres terroristas en apariencia, según esta investigación, porque pagaron cierta cantidad de dinero a alguien que tiene poder dentro de toda esta estructura que están llevando los temas de los terroristas y los están liberando. Eso es peligrosísimo. Entonces, eso es en la actualidad. Hay una investigación periodística que lo dice, y lo menos que se puede hacer por parte de la Fiscalía es investigar, porque si hay una red al interior de centros penales, si hay una red al interior de la policía, Tania, que vos estás pagándole para que te permita meterle alimentos, pero que le estás pagando, incluso visitas, pero si le estás pagando para que te limpie los vínculos terroristas y sos terrorista, estás siendo parte de la organización terrorista. Y entonces la Fiscalía tiene que desenmascarar esta red, que no me cabe duda que pueda existir, porque es algo que ha existido siempre, y encarcelarlos y exponerlos. El problema es que ya eso que tú estás diciendo se suma a señalamientos que se están haciendo, que se han estado sacando jefes pandilleros de la cárcel, a lugares, a clínicas, a asilos, a México.
Entonces, y hoy eso de que hay allí en los centros penales la posibilidad de que cobren para que puedan visitar a sus familiares, de que hay denuncias del caso esa canasta de víveres que dan, que no se sabe si se las dan, ¿verdad? Hombre, esa dirección de centros penales ha terminado en una gran corrupción y una gran porquería, o sea, es decir... Continúa, tendríamos claro, que pues decir, sí, lamentablemente, entonces que necesitan limpiarlo. Porque se supone que eso no iba a funcionar. Bueno, pero así, también decir categóricamente que la dirección es, a lo mejor sean abajo. No, es que son algún, pero para limpiarle los vínculos no puede ser alguien de abajo. Yo creo que va a ser un programa de erradicación de las pandillas más exitoso si se investiga y se condena la corrupción interna. Si nosotros lo estamos diciendo aquí... estamos hablando a lo mejor de internamente cómo se está manejando eso. Pero es alguien con acceso. El director de centros penales debería de poner a todos esos en fila y en traje ese blanco, es que es una investigación y meterlos fácil presos, de hacer, porque si no lo hace el director de centros penales, entonces ¿quién lo va a hacer? Pues, y cómo que él no sabe eso, y aquí Tania y las otras investigaciones periodísticas. Yo no estoy afirmando que sea cierto, estoy diciendo que es necesario investigarlo y dar respuesta. Entonces, pero es decir, vamos que se hace como pato, que se camina como pato, y defeca como pato, pues ha de ser pato, ¿no? En esas estructuras no existen los de abajo, Ernesto. En esas estructuras no se mueve una hoja, un custodio no va a hacer algo si no tiene el permiso. Yo no lo puedo asegurar. Es que es una estructura casi militar. Y no estoy defendiendo a nadie. Entonces, una militar, y entonces en ese caso, yo lo que siento... Travesuras existen. Iniciativa privada. Mira, es que no hay que liberar, sí, digamos, pero no lo puedes afirmar. O sea, es decir, es que a nivel también de responsabilidad, digamos, el director de centros penales, sobre él recae esa... Mira, en México, pues, no fueron contra el responsable de los migrantes, el mero cabezón allá. ¿Por qué? Por supuesto, capturan y culpan a los que no abrieron... A los custodios. Los que no abrieron ahí la cárcel donde murieron quemados migrantes, pero ¿a quién capturan? Al de arriba. ¿Por qué? Porque es que eso es una ley que va en vertical, es una orden. Hay cadena de mando. Cadena de mando, correcto, así se llama. Entonces, no hay que decir, pero hay un problema. Mando te puede ordenar no abrir la puerta ni que te está quemando. Hay un problema, bueno, hay un problema, siento yo, con esto del régimen de excepción. O sea, que al gobierno se le ha desbordado la violación a los derechos humanos. O sea, todos los organismos lo han reconocido. Yo recuerdo que en este panel yo una vez hablé de la cantidad de 4,000 y me dijeron, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Cuando estaba comenzando. Miren, ahora el mismo ministro de Seguridad acepta 4,000. Evidentemente son más, ¿verdad? Pero hay un problema serio de violación a los derechos humanos y eso ya ha trascendido. Y tienen que ponerle atención. O sea, evidentemente, y nadie lo niega, que hay una cantidad de víctimas inocentes en este caso. No todos son pandilleros, no todos están relacionados con el terrorismo o con las pandillas. Entonces, como eso fue discriminado, hay cada caso, que hay cada drama. Yo transmití en mi programa ayer de radio un señor que le capturaron 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Transmití también el testimonio de un lanchero, ¿verdad? Ahí en Jiquilisco, que todavía los policías, los soldados le piden un viaje. Cuando termina el viaje le dicen, mira, acompáñanos a la delegación. Lo meten preso y él lo había traído en la lancha. Y después él cuenta en su relato que lo liberaron porque le estaban pasando a un montón de presos con esto del régimen, les pasaron el detector de mentiras y que él salió limpio. Bueno, me llamó la atención que estén pasando el detector de mentiras a todos para liberarlos. Qué interesante. Tampoco todo lo que nos cuentan es cierto, ¿verdad? Entonces, él, es decir, es su relato, pues. Entonces, es su relato, lo está explicando él. Antes de darle la palabra, a eso iba yo. Y es que toda historia tiene dos versiones. Entonces, lo que quiero decir yo es que la violación masiva a los derechos humanos en el régimen de excepción es una bomba de tiempo que tiene que desactivar el gobierno. Y él hasta de alguna manera la tiene que desactivar. Fíjate el dato. Pero Tania tiene razón, sí. O sea, cuando te dice no todo relato es un relato, no todo relato es cierto, porque pero yo no especialmente si todo padre va a decir, no, mi hijo es inocente. Si yo te contara lo que a mí me vienen a decir aquí seguido, como periodista me escriben y yo les escribo a todos. Es correcto, hay muchas historias. Yo también he escuchado historias que, yo te voy a decir algo, yo he escuchado historias que yo
Y eso que usted me está diciendo realmente pasa, porque... Vale, pero el tema, yo escuché a alguien muy respetable mencionar, hay una historia de los soldados que están extorsionando tortillas, decía alguien, en un lugar y que entonces no las querían pagar. Son los dueños de los cafetines donde compran, que les dicen que van a comprar. Pero lo que yo te quiero decir que en el otro lado de la historia también cuentan los mismos soldados, que esas personas que están haciendo tortillas ya le llevaron a su marido por pandillero o ya le llevaron, que presuntamente es pandillero porque pues hasta que esté condenado, lamentablemente en el término, en la jerga jurídica así es correcto decirlo, pero entonces lo que sucede es que estas personas, muchas de ellas, están denunciando a los soldados porque representan a quienes le llevaron a su sostén, porque ellas vivían de hacer nada, de la renta, de la extorsión que le llevaban los pandilleros. Entonces muchos lo que están haciendo es en desquite inventarse historias. A lo que yo voy es que no podemos ni decir que todas son ciertas ni que todas son mentiras. Exacto. Es siempre el mismo problema de ponernos en... Exacto. Es de plantearlo bajo la mirada y el interés que debe de ponerle la autoridad para que se haga un escrutinio o una investigación meramente. Sí, el doctor Acevedo, le doy la palabra cuando regresemos. Todo delincuente dice que es inocente. Exacto. Y los familiares dicen, mi hijo, mi hija. Y a veces ponen denuncias en diferentes instituciones, los mismos familiares o varios familiares y las denuncias se multiplican. Es una posibilidad. No estamos diciendo que sea cierto. Lo que dijo el doctor Acevedo, entonces la palabra 4.000 hemos liberado, dijo, quiso vincularlo, no hayan que hacer. Bajemos los nervios, les invito a que tomemos agua, hay que hidratarnos, agua a las perlitas y también un café rico, ¿verdad? Así es que las violaciones a derechos humanos son indefendibles. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:32. Hemos tenido de todo un poco. Estábamos recordando con Tania de historias de historia, ¿verdad? De cómo también... Bueno, ya no regresemos al tema. Ya no regresemos al tema porque si no, no nos salimos de ahí. No, pero ¿qué debe darte la palabra? ¿Qué decías? No, es que me parece... A mí me parece... No, porque el doctor quedó, después voy yo y con mucho gusto, no hay problema. Todo delincuente dice que es inocente. Ahí nos quedamos, ¿no? Todo, obviamente no el 100%, pero 90 y pico %, ¿verdad? Ahí sí casi que podemos afirmar. Y los familiares, ¿quién dice que su hijo, su hermano, es culpable? Nadie. Entonces, yo a esas historias de inocencia realmente las pasaría por muchos filtros para creerlas. Aquí vale aquello de piensa mal y acertarás. O sea, si pensás que no es inocente, vas a tener más posibilidades de acertar a que si pensás que lo es. Desgraciadamente así es la naturaleza humana. Aparte del sesgo de confirmación, es otro de las características de la naturaleza humana. Pareciera que estás en la filosofía del ojo por ojo, diente por diente, allá del código de Hammurabi. Totalmente. O sea, porque entonces volvamos a la ley de la selva, pues, porque la ley establece también... La ley de la ley de la selva. Por eso, pero la ley actual, por eso ha evolucionado la sociedad, establece, ¿verdad?, el principio de inocencia. Entonces, está planteando, digamos, lo contrario, estaríamos volviendo al código de Hammurabi. Entonces, ¿por qué no? Porque el principio de inocencia, pues, o sea, yo no entiendo. Hitler sería inocente. No entiendo. Porque nunca se condenó. No se individualizó, no se le dio el debido proceso, no se defendió, es inocente Hitler. Bueno, pero bueno, imagínate tú. Tiene razón, tiene una discusión interesante. Por eso es inocente. Lo que pasa es que en esa lógica volvemos entonces, digamos, a la manipulación de las masas. ¿Quiénes pidieron que liberaran a Barrabás y crucificaran a Jesucristo? Bueno, la población judía que estaba ahí, que le aplaudió y que pidió a Pilato que crucificaran a Jesús. Crucifícalo, porque sobre la base, ¿verdad?, de ese principio. Entonces yo pienso que la sociedad ha evolucionado, ¿verdad?, lo suficiente, ¿verdad?, para tener leyes, principios, decretos que te establecen, ¿verdad?, que los seres humanos van a ser juzgados, ¿verdad?, sobre principios básicos, porque entonces aquí salimos todos y empezamos a matarnos entre todos, porque pues sí, aquel ya de hecho para mí es delincuente aquel, entonces démosle. Entonces mira, y lo graban en el teléfono, se hace viral y los capturan claro, por estarse matando en la calle. Y entonces yo pienso que hay principios,
básicos, humanitarios. De hecho, la famosa Revolución Francesa que nos heredó a nosotros toda esta filosofía liberal, pero están los principios básicos, ¿verdad?, de libertad, ¿verdad?, de igualdad, ¿verdad? Es decir, no podemos renunciar a eso, no podemos ir tan atrás a eso, pues, pienso yo, pues. Mira, yo pienso que eso vale, pero en Suiza, ¿verdad? O sea, ubiquémonos aquí, ¿verdad? Historizar los conceptos que decía Yacuría. Sí. Entonces, teníamos la tasa de homicidio más alta del mundo. O sea, esta situación no se puede enfrentar que, bueno, vamos a individualizar los delitos de todos los 66,000 que se han capturado. No podemos capturarlos sin orden judicial. Hay que darles a todos el debido proceso. Ahí estarían delinquiendo todavía y tendríamos 30 muertos por día si hubiéramos querido aplicar eso. Ahora, no es que se vaya a meter a prisión 20 o 30 años sin ningún proceso. O sea, se está haciendo el proceso. Lo que pasa es que no se está haciendo como se haría en Suiza, pero las circunstancias extraordinarias que tenía en El Salvador ameritaban un tratamiento diferente al que podrías haber aplicado en Suiza. Y la gran prueba de eso, ¿cuál es? Que esos 60,000 inocentes, ahora que están en el SECOT, han llevado a que la tasa de homicidios se haya caído a 2 por 100,000. Claro, pero ese principio tuyo, Carlos, es el principio de Pinochet, pues. O sea, borremos del mapa todos los que de alguna manera tengan medio pensamiento aquí de izquierda. Y el mismo de Hitler, pues, pero todo el que tenga aquí medio judío, borrémoslo, pues. Entonces ahora tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Pero ¿y qué pasa si, por ejemplo... Y esto no se están matando, no se están exterminando como lo hizo Pinochet. O sea, estos están en prisión. Sí, no, pero el principio, imagínate, vaya, aquí viene mucho turista y ellos usan muchos tatuajes decorativos, ¿verdad? Que aquí tiene una connotación negativa y en otros países no. Vaya, cuando esos que andan tatuajes decorativos han sido capturados y están ahí, ¿verdad? Despiertan. Entonces yo pienso que ante esta realidad, ¿verdad?, que es un neomilitarismo, un neoautoritarismo, donde tú no puedes, digamos, peyorizar. Tú no puedes hacer esos señalamientos, digamos, por grupos sociales, por ejemplo. A todos los que viven aquí en Las Margaritas, en La Coruña, démosle, capturémoslo. Pero los que están en el SECOT no son tatuajes decorativos. No, yo no estoy defendiendo delincuentes, ni estoy defendiendo pandilleros. No, esa es la connotación, porque no les gusta escuchar, ¿vea?, que el régimen tiene una arista de violación de derechos humanos que ya le está pasando factura. La encuesta de la Gavidia habla de una pérdida de apoyo a la reelección de 10 puntos. Habla de una pérdida de apoyo, ¿vea?, en el trabajo legislativo al Partido Nuevas Ideas, y ellos lo saben. ¿Y por qué? Porque han manejado mal eso. Y aquí nosotros en esta tribuna tenemos que decirlo. Sigan con la política de capturar delincuentes, capturar pandilleros, aplíquenles todo el peso de la ley y la justicia, ¿va?, pero no se lleven gente que no tiene nada que ver, ni violenten los derechos humanos. ¿Quién dijo aquí que hay torturas en esas cárceles? Hombre, lo dijo Naciones Unidas en su oficina, Amnistía Internacional, las Naciones Unidas. ¿Por qué negar que aquí hay violación a derechos humanos? Yo no entiendo eso, Bueno, realmente, por lo menos en este panel nunca hemos dicho que no hay violación de derechos humanos, ¿cierto, Marvin? Jamás. Hemos dicho que van a pagar. Así es, porque el presidente no los ha mandado a que anden abusando de su poder, haciendo fraude procesal y generando detenciones de inocentes. Lo que sí es cierto es que muchos afirman que las detenciones son arbitrarias, y eso es intentar generar en la ciudadanía la idea de que hay una violación de derechos humanos por las capturas per se, y eso es completamente falso. Si es que las capturas, así como se las plantean, es que miren, tiene que haber una investigación previa, una individualización. Falso, si la misma Constitución establece cuáles son las formas para capturar a alguien, y no es la única una detención administrativa después de haber una investigación. Hay capturas en flagrancia, y esas son las que se están haciendo, y no son arbitrarias, no son ilegales. Ahora, si hay algún policía o alguien que esté abusando de su poder y sepa de antemano que la persona es inocente y aún así la capture, pues obviamente esta persona que crea en este momento que es inmune, que es impune,
en el futuro va a pagar. Hay muchos que están ahorita por el estado de excepción en la guerra y estas personas van a pagar y van a responder personalmente porque la responsabilidad penal es personal. Entonces, si están abusando, pues van a responder. Pero las capturas no es cierto que sean arbitrarias, son capturas en flagrancia. Hay un delito que en el pasado una sala dijo es inconstitucional porque estamos ante un derecho de autor y no de acto, etcétera, lo que queramos, pero en este momento ser miembro de una estructura terrorista es delito. Y antes, lo que pasa es que antes está acostumbrada la gente que antes pasaban los pandilleros enfrente de la autoridad, tatuados hasta debajo de la lengua, y obviamente eso no se les notaba, pero lo demás sí. Salían a las horas, y salían a y entraban a la cárcel y salían. Mejor de capturarlo porque no los capturaban, estaban coligados con ellos. Entonces, ahora eso no pasa. Y no es arbitrario capturarlo porque pertenece a una estructura terrorista. Es completamente legal y es completamente comprobado. Constitucional. Solo un dato, doctor, con lo de Hitler que me llamó la atención. En realidad, fíjese que el juicio que se le aplica a Adolf Hitler es el de la historia. Y en la historia, 70 años después de lo que él hizo, tenemos claro que fue un genocida y que es un asesino, ¿verdad? Entonces no se puede decir que es inocente. Y el juicio de Nuremberg, que juzgó al número 2, a Goering, y que fue condenado, todos ellos fueron condenados, de alguna manera se extrapola a Hitler el juicio de Nuremberg, y ahí si Hitler no se hubiera suicidado, hubiera sido juzgado y hubiera sido condenado. Sí, es que eso sí yo quisiera. Sí, es que se suicidó, ¿verdad? Pero Hitler, no podemos decir que con el caso de Hitler 70 años después, ni de Pol Pot, ni de Stalin, ni de Maximiliano Hernández Martínez, aplica de que como no han sido juzgados, pues entonces son inocentes. La historia yo estoy de acuerdo con eso totalmente, pero mi punto de vista es que los extremistas que dicen que no hay debido proceso, que no se individualizó, entonces es inocente. Entonces Hitler fue inocente. Sí, no, bueno. Hay por ejemplo, en honor a la verdad, en el caso de lo que dijo Tania, está reconocido, publicado y aceptado por diversos policías que les exigían cuota diaria de captura y que por esas cuotas les daban ascenso. Está eso confirmado, publicado y ahí está. En segundo lugar, es importante, porque hay que hacer un análisis, pues, o sea, completo de todos los datos, aunque la verdad y la realidad a veces duele, pero, o sea, en el arzobispado de El Salvador hay un informe en el arzobispado donde ellos tienen una medición que, por ejemplo, los primeros 15 días, evidentemente se capturaron pandilleros ligados a las pandillas, las maras. Después empieza un proceso que 15 días después de que entró en vigencia el régimen de excepción, eran 8 pandilleros, 2 civiles. Y después ese porcentaje va variando. Llega un momento en que capturan un pandillero y 9 personas que no son pandilleras. Eso lo tiene. Yo no sé el arzobispado por qué no lo da, porque son focus group que han hecho en todas sus parroquias. Tienen que darlo a conocer. Entonces, mi pregunta es, o sea, evidentemente ahí hay un tema y un problema, y es que los policías lo admiten, lo aceptan, que les obligaban a llevar una cuota diaria. Eso es deleznable. Eso se va a saber con el tiempo, Walter. Si ya se sabe. Pero se va, incluso se puede llegar a judicializar. Claro, ojalá se judicialice. Y se judicialice. Pues, evidentemente tarde para muchas personas, porque hablamos también que han muerto gente en las cárceles, y habrá que determinar si esas personas, porque yo entiendo que aquí pena de muerte no hay todavía, ¿no? Entonces las causas, los responsables, ya sea por acción u omisión. O por omisión, aquellos que están obligados a investigar y no investigan. Van a responder. Y hay una cosa que hay que decirlo. Así como hoy nadie defiende a los militares que durante la guerra, ¿verdad? Así va a pasar mañana. Hicieron muchas cosas avalados por el estado de excepción y porque estábamos en guerra, y que recuerdo como mucha gente se sentaba y los visitaba en los cuarteles y era amigo de ellos, y hoy nadie se acerca y los defiende. Entonces igual los funcionarios de este estado de excepción que cometieron violaciones a los derechos humanos y que cometen y que están cometiendo, nadie va a volverlos a ver. Exacto. Y va a negar más de 3 veces, con esto va a ser más de 3 veces, va a negar haberlos conocido.
O sea que para vos van a ver aquí juicios de Nuremberg acá. No tanto de Nuremberg porque no es un, digamos, verdad, una cosa, pero sí se va a juzgar más adelante porque las situaciones cambian, pues. Claro, o sea, eso no. Vamos a la pausa, 7:47 minutos. Venimos un poco ya con las reflexiones finales de los temas que hemos abordado. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros en este viernes 21 de abril de 2023. Sí. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que están desde luego muy activos, generando opinión que es muy importante para nosotros tomarlas como insumos en los temas que hemos tenido acá en el abordaje. Sin duda alguna el tema de la seguridad, el tema de aspectos que tienen que ver con derechos humanos, suscriben realmente la historia que hoy en día se escribe, ¿verdad? Desde el punto de vista de los efectos colaterales como también positivos que esto han tenido y que se han visto reflejados precisamente en la tasa de homicidios. Entiendo que el mes de marzo fue fue el mes que casi con una tasa de homicidios según la versión oficial que tuvimos casi a cero. Igual vamos con abril. Y eso se refleja también en algunas posturas como la que mencionábamos de dirigentes de gremiales importantes como Camarazal, que dice pues que bueno la noticia, ¿verdad? Esperamos un incremento en la inversión privada producto de la forma en cómo se ha manejado el tema de la seguridad pública. Vamos a ver, en reflexiones finales, Carlitos, para poder colocar también, digamos, aspectos positivos, propositivos, porque este programa de eso se trata, ¿no? De ser crítico, recomendatorio, pero también propositivo desde ese punto de vista. Carlitos. Bueno, yo creo que siempre El Salvador es un país en el que si algo se puede decir es que uno no se aburre porque la dinámica va tan rápido, hay tantas cosas siempre importantes y urgentes y en el caso de este panel lo que falta es el tiempo siempre para analizar todas las aristas que pueda tener un problema, pero así es como se avanza, ¿verdad? A pasitos contados. Bueno, yo personalmente también a nivel de balance, yo diría que estamos entrando a un momento importante. Viene el 1 de mayo, ¿verdad? Donde la clase trabajadora también puede expresarse. Van a haber distintas movilizaciones, entiendo que hay 3 movilizaciones. Se está haciendo bastantes esfuerzos porque los movimientos sociales también se sumen. Yo creo que la clase trabajadora tiene que hacer oír su voz y tiene que expresarse también de muchas formas. Por supuesto, los trabajadores, digamos, en la cadena alimenticia no tienen ellos capacidad para tener medios de comunicación y hacerse oír, expresar, y yo creo que ese es un buen espacio, ¿verdad? Esa movilización que se va a hacer el 1 de mayo. Y por otro lado también es importante destacar que a propósito de ser propositivo, e insisto, la situación económica en el país también se está desbordando. A nivel interior hay una exigencia que quieren ya la semilla, ya empezó a llover, no les han entregado la semilla mejorada, están pidiéndola a gritos que urge. Después de la primera lluvia pasan 11 días para sembrar, ya viene la luna nueva. Y entonces hay un montón de cosas que tienen que concatenarse para que el país arranque, para que el país vaya. O sea, El Salvador no solo es seguridad, Barbie. El país también es economía. Bueno, te vi un poco. No, lo que pasa, con lo de la luna nueva. Con lo de la luna. Con lo de la luna nueva. Reaccionó. Te vi una reacción con lo de la luna nueva. Ya me sentí un chamán que nos está diciendo cuándo sembrar y cuándo no sembrar. Sabías que sos educado como jesuita, pero no sabía que eras clarividente. No, mi abuelo fue campesino. Mi abuelo fue campesino y me enseñó a leer el almanaque Bristol y todas las lunas. Es la distensión del debate, yo también leí el Bristol para saber cuándo iba a llover, las canículas y lo sigo, sí, cómo no. Por cierto, fíjate que yo posteé, yo no sé si lo pueden ver, yo posteé anoche en mi cuenta personal de Ernesto López Radio, la aparición del primer Sonpopo de mayo, o sea, no así ve tú lo viste, es curioso, ¿verdad? Sí, claro. Estamos en abril, pero y aparecen ahí por mayo casi. Que son los voladores también, sí, ¿verdad? Por los que el pequeño jugaba. Ajá, exacto. Yo jugaba de pequeño. El cambio climático. Ya hay luciérnagas también. Sí, no, pero en el caso de los Sonpopos de mayo. Yo no escuché chicharra. Vamos a ver. No, bueno, chicharra, sí. No, yo no he oído. Vamos a ver, Marvin. Esperar que la marcha del 1 de mayo pues sea exitosa para todos los trabajadores.
los que van a marchar en la Constitución, ¿verdad? Que van a haber unos, y pedir el aumento al salario mínimo, y ustedes que van a marchar desde el Parque Cuscatlán. Sí, correcto. En el Boulevard. En la Plaza Constitución, sí. Me imagino, y en el Boulevard Constitución. Entonces, es bueno que la gente vuelva a las calles, que se haga oír, ¿verdad? Sí, claro. Que se haga oír claro, la gente. Claro, no sé si ahí es para mí las marchas son una especie de medición de cómo está el ánimo de la gente. Si la gente asiste, significa que hay una presión, hay una manera que tiene que atenderse las demandas de la gente en el tema económico, que me sumo contigo, es un tema complicado ahorita para la mayoría de salvadoreños. Okay. Y pues, bueno, ahí vamos a estar comentando, esperemos que no haya mayores a propósito, mayores ahí está, inconvenientes. Mira, ahí está el sonpopo. Uy, pero esos son sonpopos de abril, pues. ¿verdad? No, pero sí, no, de mayo. No, ya va a ser mayo. Son de mayo en abril. Sí, recordemos que el tiempo lo hemos inventado los humanos. Qué bella es la naturaleza, qué bello es Dios, ¿no? Qué bello es Dios. Mira, a propósito de esto, perdón, estas lluvias tienen que ver también con el cambio de luna, pero hay una cosa importante, es el anuncio de la primavera. O sea, viene la esperanza, todo reverdece, las flores, los árboles, entonces todos los chiribiscos secos toman vida, viene ese verde. A Elon Musk le estalló el cohete, ¿verdad? Sí, también, terrible eso, terrible, sí. No pudo. Menos mal que no iba tripulado. Sí. Bueno, sí, ahí hay que hacer una enorme reflexión. Mi hijo me hizo una pregunta que yo no le pude responder. Papá, ¿y cuando está ahí todo eso, dónde cae? ¿Y a quién le cae? No, eso cree que, bueno, estalla, le puede caer. Eso está medido también. Sí, lo miden y caen en los océanos. Pero por ejemplo, con lo de Mox, nada más rapidito. ¿Sí? Entre otras cosas, se desintegra, ¿verdad? No, también. Sí. Lo que quiero decirle yo es que fíjate que el Vaticano ya tiene un dicasterio. Dicasterio es como un ministro, pues, para cuestiones extraterrestres. Sí, claro, un dicasterio, un ministerio, y para cuestiones también del más allá, digamos, de los astros. Y es tan interesante porque ya dieron ellos su postura y dice, si aparece vida más allá de la tierra, también es de Dios, parte de lo que ellos están. Está interesante un día. Voy a pasar eso. Bueno, en cuanto a al tema de los youtubers, que ojalá y sepan aprovechar este espacio para los que se queden yendo a las plenarias, porque no me parece que es parte del contenido que ellos eligen o por el cual tienen su audiencia, y que la gente sepa distinguir que este es un contenido, no es para informarse, sino que es para entretenerse o lo que quieran, pero no son fuente de información que, así como la conocemos tradicionalmente, que es información verificada. Sin embargo, sí hay cosas que vamos a ir a encontrar con ellos que no se encuentran en los medios, y cosas que se encuentran en los medios y a la inversa, ¿verdad? Por otra parte, en el tema del régimen, pues que se hagan las investigaciones que hay que hacer. Yo creo que esa parte le falta para terminar de legitimar el resultado, que ha sido eficiente en el término de recursos, eficaz en el término de resultados, pero que nos falta todavía en la parte de investigación interna, en donde claramente han habido elementos tanto de policía como incluso de fiscalía que habrán omitido investigar o que habrán actuado en abuso de sus facultades, y especialmente en el tema de centros penales. Esa red, si existe, tiene que ser investigada, desenmascarada y expuesta. Una cosa con el dicasterio sobre la vida extraterrestre. Es cierto, si hay vida más allá, es creación de Dios, pero eso dice el mismo exacto, Vaticano. Pero también habrá que escuchar aquella existencia que tiene que decir de Dios también. Bueno, interesante, hay que escucharla. Muy bien. Ya entrar en la materia, como dice Carlos, no nos alcanzaría el tiempo, Carlitos, Lo cierto es que, para cerrarlo, un saludo muy especial. Yo tengo muchos amigos youtubers, de nuevo, que manejan mucho el área de gastronomía, de religión, también de fe, ¿verdad? Pero creo que en la medida que no el de toda la verdad. No. Sí, que utilicen esa herramienta como algo. No es una herramienta para ofender, insultar. No es para ofender, para desinformar o para denigrar a alguien. Bienvenido, felicidades. Yo tengo muchos amigos, ¿verdad? De hecho, cuando tú hablabas del extraterrestre, me recordé del amigo de este Marcelo. Youtuber, de Marcelo, que por cierto tuve la oportunidad y me lo encontré en Roma, y nos encontramos, y imagínate encontrarte en Roma, qué casualidad, ¿verdad? Y platicamos, y yo veo siempre sus
sus materiales, sus contenidos de extraterrestres, bien interesante. Así que un saludo para todos. Descalificarlos porque no tienen educación formal es completamente elitista y discriminatorio. Pero sí es criticable para aquel que utilice eso para denigrar, ofender a otro. Ahí sí, no lean, ¿verdad? Eso pueden hacerlo, leer. Gracias por todos los aportes de intelectualidad y de análisis que hacen con relación a los temas. Gracias, Carlitos, por tus aportes. Gracias. ¿Verdad? Bueno, pero gracias también a ti. A ti, Waltercito. ¿Sí es Carlitos? Sí, Carlitos. Waltercito. Si le decís Carlitos, Waltercito. Marvincito. El ser humano siempre quiere lo que tiene el vecino, ¿verdad? Pareciera mentira, pero no es un diminutivo. Carlos sabe bien que desde hace años siempre lo hubiera sido mal jesuita. Hubiera sido mal Carlitos, pero un gran economista. Gracias, Carlos. Bueno. Gracias, Carlos. Gracias, Walter. Ernestecito, Taniecita, Marvincito. Hubiera sido mal jesuita, fíjate. Hubiera sido mal jesuita. Muy egoísta. Gracias, Marvin. Gracias, Tania. Gracias, Carlos. Gracias a Walter de parte. Esto es todo por hoy. Vámonos al fin de semana. Vamos a hacer ejercicio, a comer bien, reflexionar. Vayan a la iglesia. En fin, compartan con la familia, ¿verdad? Construyamos una mejor sociedad. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante también, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.